Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Interdimensional Podcast. Yo soy su host, Iker Capistrán, y es un gusto tenerlos hoy a ustedes aquí en este nuevo programa. Hoy tenemos dos grandes invitados. Están con nosotros Luis y Rosita. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Placer estar contigo. Un gusto que estén aquí con nosotros. Gracias por la pronta respuesta. Y pues antes de empezar, si nos pueden platicar como brevemente quién es Luis, quién es Rosita, qué se dedican, cuál es su trayectoria. Gracias, con todo gusto. Mi nombre es Luis del Río, soy especialista en el modelo de seguros por descuento en nómina o mercadeo masivo. Esto quiere decir que las empresas pueden contratar a través de acuerdos comerciales diferentes líneas de productos, entre ellos vida, autos y gastos médicos, para que los trabajadores dentro de la estructura de la empresa puedan adquirirlos y que el costo se aplique por descuento de nómina. Eso hace mucho más fácil y mucho más accesible para los trabajadores tener toda una gama de seguros y que permite enfrentar cualquier riesgo que vayan a tener sin que se rompa la economía. Bueno, buenos días, soy Rosita Rigo, directora de Luis Asociados Agentes Seguros y socia de Promace Agentes Seguros aquí en el estado. Nuestra empresa tiene más o menos aproximadamente 52 años. 52 años. Tengo yo en el área de seguros, como dice el ingeniero del Río, que es uno de mis hijos, que es mi socio también. Estamos trabajando ahorita programas muy interesantes para las empresas que tengan más de 12 personas trabajando para ofrecer seguros muy importantes que les voy a explicar aquí el ingeniero del Río. Buenísimo, perfecto. Pues gracias por esa introducción. A ver, Luis, ¿puedes platicarnos? Vamos un poco más a fondo. ¿Cómo trabajan los seguros? ¿Qué es lo que ustedes hacen en cuestión de que se acercan a empresas que tengan por lo menos 12 trabajadores? O sea, no están yendo de puerta en puerta, no van persona por persona, buscan un volumen de personas a quien asegurar. Efectivamente. El modelo es mucho más complejo que la venta uno a uno. En un modelo es un acuerdo comercial con el área de nóminas o personal para que se firme primero un proceso administrativo de intercambio de información, es decir, retención de nóminas, calendarios y procesos, para que el trabajador al final diga, yo sí quiero y necesito una póliza de un seguro de auto. En vez de que el contrato te vaya a salir 12,000 pesos al año, vas a acabar pagando 12 entre 24 quincenas, 500 pesos. Entonces, administrativamente para el usuario es mucho más fácil invertir 500 pesos que gastar 12,000 pesos de su patrimonio o firmar una línea de crédito de 12,000, porque muchas veces tiene intereses. Y esos 12,000 se pueden convertir en 18. Y yo te lo manejo con 500. Adicionalmente, cuando hago el convenio, consigo descuentos especiales. Entonces, la póliza que costaba inicialmente 12 en un auto, posiblemente la puedo conseguir en 11 o 10. Y eso hace un rendimiento también para el usuario. Ok, ahora lo que voy es, ustedes tienen su empresa de seguros, pero ustedes colocan a la gente con otras empresas o ustedes tienen como designadas sus propias empresas aseguradoras, son como digamos brokers independientes o cómo funciona esta parte del negocio. Bien, la parte interesante aquí, y hay que estar apegados a ley, es ningún agente de seguros coloca seguros de ellos. Todos los seguros están hechos y diseñados con una compañía de seguros autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ellos son los que tienen realmente la autorización y todos los demás somos intermediarios representantes de. Entonces buscamos una línea de producto que satisfaga ciertas necesidades en lo particular y dependiendo la necesidad de cada empresa colocamos con una compañía en particular. Y pueden ser desde AXA, Inbursa, MetLife, Argos, hay más de 70 compañías de seguros que manejan líneas de productos especiales. Nosotros buscamos qué necesidad tienes que cubrir y entonces canalizamos ese producto bajo esa necesidad. Ok, ahora me comentaste que hacen seguros de vida, de autos y gastos médicos. Y gastos médicos. Ok, digo, aquí en México se escucha mucho, o bueno, yo escucho mucho esa parte de, wow, adquirir un seguro y ojalá que nunca lo utilice, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, los autos es como el más común, ¿no? Sí. Mucha gente tiene un auto, mucha gente tiene que asegurarlo porque los choques, pero en estas otras ramas, ¿cómo funcionan? ¿Por qué las personas deberían de adquirir un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo? Es bastante simple la ecuación. Me regreso al de auto. Primero, la realidad es que menos del 60% de los autos que manejan en la ciudad tienen un contrato de seguros. Y eso es estadística pura. Ok.
Sin embargo, la ley, y me voy a la ley fundamental que sería el Código Civil, dice que un mexicano cuando daña a otro mexicano tiene que indemnizarlo. Y no importa si tiene con qué indemnizarlo, está obligado a hacerlo. Eso quiere decir que cuando tú chocas, puedes chocar desde un Volkswagen que te cuesta, no sé, 150,000, o llevarte un BMW de 2.5 millones de pesos. ¿Con qué pagas una indemnización de 2.5 millones de pesos si no tienes un seguro? Sí, claro. ¿Tú podrías con tu recurso? Pues no quisiera hacerlo, pero... Eso quiere decir que andas muy bien en tus finanzas personales. Pero ¿qué me dirías tú si yo te digo, qué te parece si tu auto te lo cubro por 12,000 pesos y yo pongo 3 millones? ¿Prefieres gastar tus 3 millones ahorrados o mis 3 millones por 12? No, pues el seguro, por supuesto. Eso es un seguro. Poner dinero donde antes no existía. Generamos un capital y una garantía para que cuando tú hagas una inversión, hables el costo del seguro, yo ponga la obligación de indemnizar los daños. En este caso, una responsabilidad civil general tiene siempre 3 millones de pesos, o en su generalidad, ¿no? Hay compañías que han estado bajando esas cantidades, pero están fuera de la ley. La ley te pide al menos 3 millones en un auto. O sea que, por ejemplo, puedo ir en la calle y chocarle a un Mercedes y tener la seguridad de que por lo menos eso lo va a cubrir el seguro. Sí, si ese Mercedes no vale más de 3 millones. Sí, sí, claro. Porque ese contrato va a cubrir. Sí, si vemos un auto exótico, pues si procurar no acercarnos mucho, ¿no? Mira, no sé si viste la noticia del Canelo vendió su Bugatti Veyron. Sí. ¿En cuánto salió? No sé en cuánto salió. 4 millones de dólares. Uf. ¿Sí? Entonces estás hablando de un auto de 80 millones de pesos y más. Aproximadamente. Entonces 3 millones no te van a servir. Sí, no, en ese caso ¿Sí? no. Pero bueno, ver un Bugatti aquí es... bueno, yo nunca he visto uno, con garbanzos, ¿no? Es un garbanzo a la libra. Uno. Sí, de por sí es muy extraño ver a lo mejor un Lamborghini, un Ferrari, de pronto en la carretera, pero... Claro. Pero bueno, sí, es interesante saber eso porque entonces se conoce como una gama de cuál es el porcentaje que se puede cubrir en el caso de un choque, un siniestro, como se llama. Y esa parte interesante, en el tema de la responsabilidad civil, no importa que traigas un Volkswagen de 100,000 pesos o un Mercedes de 1 millón, la responsabilidad civil es igual para todos. Pero puedes pedir excesos, ¿no? Diciendo, oye, si traigo un auto blindado, el posible daño de ese auto blindado es mucho más certero que un auto normal. ¿Por qué? Por el peso y el tipo de material que tiene. Cuando tú chocas con un auto blindado, el daño se duplica. Entonces, normalmente dicen, oye, no dejes 3 millones, contrata una póliza de 5 o 6 millones, porque si tú chocas, el daño va a ser mucho más alto. Entonces se cotiza una cláusula especial, que es un incremento en suma asegurada para responsabilidad civil. Ok. ¿Sí? Regresando a las otras preguntas, el seguro de vida y de gastos médicos mayores. En tu caso personal, ¿tú tienes responsabilidades familiares al día de hoy o no. estás solo? No estoy solo. Ok. Si tú mañana ya no estás, ¿quién se hace cargo de tu funeral? Es una muy buena pregunta. Yo creo que mis papás. Ok. Tristemente, no sería muy triste porque exacto. Un padre no quiere ver morir a su hijo, pero... Déjate que nomás es el que ya te perdió. Va a tener que pagar 60,000 pesos de tu bolsa para hacer el trámite financiero de cubrir un funeral. Claro. ¿Sería lógico que le heredes a tu papá 60,000 pesos de gasto? No, de ninguna manera. Ok. Y si yo te propongo invertir 150 pesos al mes y yo pongo 50,000 pesos para el funeral, ¿sería una buena inversión para ti? Sí, suena atractivo, claro. Ok. Entonces tengo un programa de 150 pesos mensuales y obviamente este es súper bajo. Tengo uno de 150 que te cubre 50 a 60,000 pesos de gastos funerarios, independientemente de otras cosas. Entonces tú le quitas la presión a tu padre de gastar 60,000 porque tú ya lo pensaste. Parece un seguro de vida. Para cubrir gastos que vas a tener que hacer, porque las vas a tener que hacer, y no los heredas o los trasladas a ver quién se hace cargo, ¿no? Claro. O sea, hay que ser responsable de decir, por 150 pesos quito esa bronca. Entonces, el seguro de vida cubre tal cual los gastos de muerte. No nomás los gastos de muerte. El ejemplo muy pragmático es tu caso. Tú ya no estás en la nueva ley para retiro y jubilación. Ok, sí, claro. ¿Sí? Entonces hay un programa de seguro que te dice, ¿qué te parece si invertimos en un fondo, un seguro de vida, con un fondo de inversión para que cuando tú tengas edad 65, tengas ahí guardado unos 3 millones de pesos y te lo van a pagar en rentas garantizadas hasta que tengas 90 o te vayas? 90. Y ese dinero que vamos a invertir en ese programa, se llama planes personales de retiro, es deducible de impuestos. Eso sí pagas impuestos. Sí, claro. ¿Sí? Pero lo que hago es saco ese dinero de impuestos
lo meto a un programa de seguros y cuando tú no lo necesites, vas a tener hasta 3 millones de pesos ahí ahorrados para cuando más los necesites. Y lo vamos a hacer de aquí a que tengas 65 años. Ok. En este caso, lo que hacen entonces, juntan el fondo y lo trabajan con un fondo de inversión. Sí. ¿Y qué porcentaje ofrecen dentro de ese fondo? Depende qué tan sensible eres a la inversión. Baja, media o alta. Digamos un porcentaje ahí que manejen de... La baja es una inversión triple A, ¿no? Cemex, Bolsa de Valores, tipo Pemex, valores gubernamentales que no tienen. Medianas, ya nos vamos a otro tipo de inversiones. Y de alta rentabilidad, hay alto riesgo. Pero no te lo van a garantizar, te van a decir, el perfil de estos portafolios es este y este, ¿cuál escoges? Mucha gente lo que hace es, agarra una parte en el básico y otra parte en un mediano, para que tengas una doble combinación. El ejemplo es lo que acaba de pasar con las elecciones, ¿no? De un día para otro, la devaluación del peso, aunque fue marginal, hubo gente que estaba teniendo a 16, 17 pesos dólar, ahorita ya está arriba de 18. Sí, se nos fue de 16,90 hasta 18,40. Es un desliz que tú dices, ay, son $1.50. Ajá, multiplicado por $1 millón y vas a decir, hijo, le perdí un dineral. Sí, totalmente. Sí, no, digo, afecta muchas cosas, ¿no? Inflación, Muchísimo. Los precios. Ya nos vamos a ir nos iríamos a más temas económicos. Claro. En lo que, Entonces, no es lo que hace el seguro, regresando a tu pregunta, es, dependiendo cuál es tu sensibilidad al riesgo, es el tipo de portafolio que te van a recomendar en la parte de inversión. Pero siempre va a estar apalancado con una suma asegurada. Para que si tú fallas o te invalidas, yo te pongo una suma asegurada que ya no vas a poder generar con tu trabajo. Entonces, esa indemnización de ya no puedo trabajar, no genero ingresos, le pides al seguro, indemnízame 2, 3 millones de pesos para que, a pesar de que yo no trabajo, de ese dinero me van a estar dando rentas en sustitución a la falta de ingresos que voy a tener. Entonces, otra cláusula adicional que es, no nomás es muerte, no nomás es inversión, ahora tengo también invalidez total y permanente. Y le puedo ir agregando diferentes modalidades. Pérdidas orgánicas, muertes accidentales, seguro funeral, una cláusula de indemnización de gastos médicos, una cláusula especial para cáncer, donde vas agregando ciertas modalidades para que el perfil de cada persona se va diseñando a la medida. Claro, totalmente. Interesante. Aquí, bueno, justamente iba una de mis preguntas que era, ¿qué sucede con esa gente que no puede seguir pagando sus seguros? Porque uno de un auto, pues duran un año, digamos. Sí. Pero uno de vida, ¿qué sucede si la gente se queda sin empleo, si ya no puede seguir? El seguro se queda ese dinero que se quedó, que se estuvo ahorrando. ¿Qué pasa con toda esta gente justamente? Depende qué tipo de producto hayas contratado. Si contratamos uno de riesgo puro, es decir, si yo me muero, genero un capital, ese no tiene un fondo de inversión. Si yo tengo uno de fallecimiento más un fondo de inversión, en el momento que yo no puedo trabajar, se puede usar ese fondo de inversión para autopagar el contrato hasta que se acaba el fondo de inversión. ¿Sí? Tengo también productos que puedo decir pérdida laboral. Cuando dejo trabajar, entonces el contrato te dice, porque dejaste de trabajar, te doy una renta equivalente a tu salario mensual y se hace el cálculo durante 6 meses en lo que te vuelves a enrolar a trabajar. Claro. ¿Sí? Entonces, dependiendo del modelo y la inquietud que dices, oye, yo vivo de mis ingresos, no tengo un salario, no más, ¿qué pasa si dejo de trabajar? Bueno, pues nunca puedes dejar de trabajar porque tú autogeneras tu empleo. Si eres un dependiente de un tercero, es decir, si estás en una nómina laboral, ahí sí te pueden correr. Si no, no te puedes correr a ti mismo, ¿no? Claro. Así. Entonces, cuando tienes esa condicionante de que si me corren, ¿qué pasa? Es como una indemnización, como si fuera la baja que te da la empresa. El seguro también tiene un modelo y de ahí salió eso. Esa indemnización que te pagan es a través de una bolsa de seguros que contratan las empresas o deberían contratarlos. Ok, interesante. Un punto importante también es que, por ejemplo, de los seguros, ¿qué porcentaje de todas estas personas que adquieren un seguro de vida realmente llegan a cobrarlo? Mira, es que hay dos enfoques. ¿Tú quieres dejar patrimonio o quieres para ti el contrato? O sea, si es para ti, entonces son fondos de inversión. Si vas a dejar patrimonio es para cuando tú no estés, la gente que depende de ti, por eso la primera pregunta de si tú tienes responsabilidades financieras. Dices, no, la realidad es que sí, tú mismo. Tú eres responsable de tus propias finanzas, Claro. porque cuando dejas de trabajar no vas a generar ingresos. Pero si ya no puedes trabajar, ¿de dónde van a salir esos ingresos? Entonces hay un tema de invalidez total y permanente. Pero ¿qué pasa si te enfermas?
Al día de hoy, imagínate, espero que no haya sucedido, COVID. El COVID nos dio una muy triste lección. Salud pública se vio muy débil, no porque sea mala, sino porque somos demasiados. Demasiados. Totalmente. ¿Qué hizo? Se saturó el sistema. Entonces había gente que quería accesar al sistema ISSSTE, IMSS, Salud Popular, la que tú me digas, y no había ni camas, ni respiradores, ni medicina suficiente para sacarlo adelante. Pero ¿qué sucede? Tienes la segunda ventana, que es un hospital privado donde tú pones el dinero y tú exiges. El tema es, oye, el COVID promedio, de acuerdo a los reportes de la Asociación Mexicana de Seguros, AMIS, costaba $500,000. COVID promedio. Obviamente hay COVID de 15,000 y el más caro fue más de $70 millones. ¿Sí? Un caso. Gente con respirador y máquinas. Sin pulmones. Sin pulmones. Al cuate se le quemaron los pulmones, Wow. se respiraba por fuera, le lavaban la sangre, respiraba con máquinas, todo era por máquinas, lo alimentaban por máquinas, estuvo 6 meses en coma, inducido, le consiguieron 2 pulmones. Sí le consiguieron 2 pulmones. Los consiguieron, sí, a través de donante, se los trasplantaron, le dieron inmunoterapia, lo levantaron, respiró, caminó, se salió del hospital, se infectó y se murió. Después de $70 millones de inversión. ¿Quién hizo ese gasto? La aseguradora. Él tenía una muy buena póliza. El tema es, no todo el mundo tiene con qué enfrentar una póliza por $70 millones. Sí, por supuesto. Pero el 98% de los eventos médicos anuales se cubren con menos de $1 millón. Entonces tenemos un programa que es muy interesante, que es un programa empresarial a través de una compañía muy particular que se llama Mutus, ProSalud Mutus, donde lo que hace es cubrir $1 millón o $2 millones. No tiene más. O $1 o $2 millones. Con la ventaja de que tiene 2 condicionantes muy particulares. No sé si ubicas los términos deducible y coaseguro. Deducible y coaseguro no, Okay. No lo conozco. El deducible, sobre todo en gastos médicos mayores, el deducible es como tu derecho de piso. Cada vez que voy a usar la póliza, tengo que pagar el boleto de entrada. Y eso es el deducible. Normalmente en las compañías tradicionales, ese deducible después de COVID es base $25,000. Y eso es para que no reclames abajo de $25,000 las cosas. Es como tu piso. ¿Sí? Oye, me rompí una uña. No, pues no, porque te van a cobrar $25,000. Porque los primeros 25 van a tu bolsa. Ese es el deducible, el derecho de entrada. Y el segundo término, que es el coaseguro, es la coparticipación del gasto macro que tienes. Quiere decir que si yo tengo una cirugía de $500,000, primero pago mi deducible de 25 y luego coaseguro. Y el coaseguro no es fijo, es 1%. El porcentaje natural del mercado es 10%. Entonces, si yo tengo una cirugía de $500,000, 10% de $500,000 son $50,000 a mi bolsa. Más 25 de arranque, entonces $500,000 me costó $75,000 a mi reserva financiera. Si los tengo en banco, qué padre. Y si no, doy un muy buen tarjetazo a 1 o 2 años, que me va a estar costando entre $7 y $10,000 mensuales. También es manejable. Pero yo no tengo quizás $500,000 para salir de la bronca. Para eso está el seguro. Ahora, lo que hace Mutus en el modelo empresarial que tenemos es te elimino el deducible y te elimino el coaseguro. Es decir, tasa cero. Y ese $500,000 de pago lo paga Mutus directamente al hospital. Y la inversión que tú vas a hacer por ese modelo en un modelo empresarial son $575 a la quincena. Y yo pongo $1 millón por ti. Por cierto, ¿tienes gastos médicos? No, tampoco. Ok. ¿Te rompe la economía 575? No, claro que no. Entonces tú eres sujeto perfecto de entrar a un modelo empresarial de 575 a la quincena para que tengas acceso al Henry Dunant o San Diego o Bellavista o Vista Hermosa a tasa cero, el primer millón. ¿Y qué crees? Cada año yo te pongo $1 millón en este modelo. No importa cuánto te gastaste el año anterior, se va abonando te renuevo, te reinstalo $1 millón en la renovación. Entonces cada año tienes $1 millón de gasto con una inversión base de 575 a la quincena. ¿Sí? Entonces se vuelve muy interesante. ¿Dónde es esta otra parte muy práctica? Es cuando te vas a casar y vas a tener un hijo. ¿Por qué? Porque sabes que va a haber un costo. O sea, antes nacían en la casa y llega una partera. Sí, pero el índice de fatalidad infantil era altísimo. Ahorita nuestros índices de fatalidad infantil en zonas urbanas es muy, muy bajo, porque casi todos llegan a hospital.
Entonces, al llegar al hospital tienes toda una infraestructura de soporte y apoyo para que ese parto sea eficiente, rentable y sin riesgo. Pero eso cuesta. Un ejemplo, en un hospital de los que te acabo de mencionar, más o menos te va a costar 60,000 el parto entre doctor y gastos hospitalarios. Entonces volvemos a la misma. Dame 60,000 para que te atiendas en un hospital bueno. Híjole, me cuesta mucho. Entonces invierte 575 y yo pongo los 60,000 para el parto. Entonces, si pones en la ecuación 60,000 que yo te doy con 575 que tú inviertes y llevado al año son menos de 13,000 pesos, conviene invertir 13,000 para que yo te ponga nada más para parto 60 y enfermedades y accidentes 1,000,000. ¿Sería interesante? Digo, aquí en este caso la pregunta es, suena muy lindo, ¿no? 575 y te pongo el millón. Sí, pero ¿hasta qué punto puedo hacer uso de ese millón, digamos, del parto, esos 60,000 pesos? La realidad es de que cualquier contrato no te va a cubrir lo que se define como una preexistencia. Si yo ya estoy embarazado, ¿no? Si fuera mujer, y yo, oye, quiero una póliza de embarazo, te voy a decir, pues no, ya estás embarazada. Es cuando me vaya a embarazar, con todo gusto te voy a dar un contrato. Oye, ya estoy muerto, contrátale una póliza para que me regrese 1,000,000. Pues no, tienes que estar vivo para que cuando te mueras te pongamos. Siempre va a ser cubrir el evento antes de, es decir, es precautorio o es antes de que suceda el evento, hay que tener el seguro. Por eso es cuando dices, oye, pues hay que tener un seguro, pero no usarlo. Claro, porque cuando se necesite es cuando van a poner el dinero. Ponte en la mesa lo que está pasando en Acapulco, ¿no? Acapulco se está reconstruyendo, sí, de la gente que tiene o el dinero o tenía un seguro. Y los que están reconstruyendo más rápido son los que tienen un seguro. ¿Por qué? Porque el capital se inyecta de una manera mucho más robusta y rápida que tú pedir un préstamo, sacar de tus ahorros y a ver qué sucede. Claro. ¿Sí? Entonces contratas y ojo, de que va a haber más huracanes en Acapulco, va a haber, no uno, muchos. Sí, sí, por supuesto. El tema es cuándo le va a pegar de nuevo, no lo sabemos porque puede ser más a la derecha, más a la izquierda o que se deshaga. Pero sabemos que es una zona de huracanes y va a llegar otro. Entonces, ¿qué sucede? La gente, a pesar de que lo sabe, porque no es el primero que le pega, en fechas recientes ha habido 2. Este fue el más grave, pero el anterior también fue un despapalle. Además que no entró directo al puerto, le pegó de un ladito. Pero la gente tampoco contrata. El mexicano es, pues, saber cómo que Dios me dé la bendición. Que sea lo que Dios Sí, quiera. pero le va a dar la bendición, pero no el capital. Esa es la gran diferencia. Y el seguro te va a decir, qué bueno que tienes la bendición, pero está el capital para que reconstruyes. Y esa es la gran diferencia de desarrollar. Lo pones como un ejemplo muy pragmático, la zona de tornados en Estados Unidos. Todos los veranos hay tornados y tú ves escenas donde dice, pasó un F5 por el pueblo de Wichita Falls y deshizo la mitad del pueblo y lo ves que está deshecho. Pasas 3 meses después y el pueblo como nuevo. ¿Por qué? Todo el mundo ya sabe. Entonces te obligan a que tengas un seguro para que reconstruyas rápido y no dejes una herencia de lo que pasó en Katrina en Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque en Katrina nunca había llegado tan fuerte un huracán, la gente no estaba acostumbrada, había inundaciones, pero no el desastre que hizo el viento. Y aquí fue inundación más viento. Y sigues yendo a Nueva Orleans y están zonas completamente deshechas, porque es gente que nunca contrató un seguro. Claro. Y esa es la gran diferencia. Ahí también viene la cultura, ¿no? Ya al final están acostumbrados a huracanes, a tornados, sus construcciones son muy diferentes a las de aquí en México y obviamente aquí el mexicano no tenemos la cultura de contratar un seguro para propiedades, ¿no? Para edificios en este caso. Pero entonces, por ejemplo, digamos que yo dijera, voy a embarazar a mi mujer en un mes. Sí. Y hoy contrato el seguro. Sí. Entonces, ¿ya con eso ya estoy protegido para el parto? Sí y no. Como todo en la vida, hay condicionantes. La gran mayoría de los contratos te van a decir, oye, el parto te lo cubro a los 10 meses o a la renovación de contrato. Este que te menciono, que es Mutus, te dice, solo son 30 días de espera. Es decir, contrátalo no embarazado, ponte a pintar, ver paredes, haz muchos hobbies y ponte a chambear en 30 días, porque si pega el chicle, ese sí ya va a estar cubierto. Y es de los pocos que tiene un lapso tan corto de espera para lo que es el inicio de gestación. Pero cuando una vez que ya se da el inicio de gestación y está autorizado, es decir, 30 días después, y se verifica con un ultrasonido, te van a decir, te cubro lo que es el parto prematuro, la complicación del parto, la enfermedad, el accidente,
congénitos y malformaciones hasta por $1,000,000. Entonces ya tienes una garantía de que pase lo que pase, tienes un respaldo financiero para echarlo a andar. Porque si tú vas a un hospital tradicional, de repente hay gente que tiene que dejar el auto empeñado, la factura, para poder salir del hospital. Porque tenían pensado gastar 50, se complica y salió de $500,000 y no los tienen. Entonces empiezan a o pedir prestado, poner tarjetas o dejas una factura, un auto, que sí te lo aceptó el hospital, que no es un negocio, pero dices, pues de alguna manera tiene que compensar el gasto. Y el tema es ese, para eso están los seguros. Ahora, no son cheques en blanco. Tienen ciertos protocolos y procesos que hay que seguir para que sea rentable para todas las partes. Sí, claro, todos tienen que ganar, por supuesto. Y ojo, la realidad es de que yo te pongo el caso de la Ciudad del Río, tenemos una póliza de gastos médicos hace más de 20 años. No los ha dado nunca. Nunca. Gracias a Dios. Sí, y ese es el tema. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Pero si se llegara a presentar, sabemos que es mucho más rentable lo que hemos estado pagando que el gasto que tengamos que dar de un Que jalón. desembolsar. Sí, por claro. supuesto. Entonces, eso es lo que hace el seguro, crear dinero donde antes no existía. Genial. Muy, muy interesante la información que nos han dado hoy. Podemos conocer un poco más a fondo los seguros. Digo, para ir cerrando, si puede decir a nuestros espectadores por qué es la importancia de contratar un seguro. Claro, el seguro lo que hace es crear patrimonio donde antes no existía. Y tenemos 3 o 4 cosas muy importantes. Si no estoy, ¿quién subsana el ingreso que yo estoy generando al día de hoy? Como yo represento una pérdida financiera a mi familia, cuando no esté, esa pérdida se subsana con una suma asegurada. Y puede ser 100,000, como 1,000,000 o 10 millones. Cada quien diseñará su necesidad de acuerdo a su capacidad financiera y lo que necesita proteger atrás. Segundo, bienes físicos. Un auto, una casa, una joya, tu teléfono celular. Cuando lo pierdes, se destruye, se quema, terremoto, tienes que sustituirlo. Entonces esa sustitución tiene un costo. Y ese costo lo va a cubrir ¿quién? La suma asegurada que tú contrataste. ¿Sí? Y el tercero, la parte de gastos médicos mayores. Cuando yo me enferme, y es un hecho, me voy a enfermar en algún momento de la vida. ¿De qué? Vaya a saber, voy a necesitar un capital que me garantice tener acceso a los mejores hospitales, mejores medicinas, tratamientos especializados y de punta. ¿Para qué? Para que yo no me muera. Y eso también representa un costo. Y ojo, cada vez la medicina de primer nivel es más cara. ¿Sí? Estamos hablando que antes una cirugía, un parto, iba una partera a mi casa y decía, viene, lo saca, lo limpia y te lo regresa. Y le pagaba 5 o 7 mil pesos si acaso. Ahorita un parto son de 60 a 200 mil pesos dependiendo del hospital. Y lo que hace el seguro es pone ese capital de una manera lógica, porque sabemos que en algún momento vas a tener un hijo en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Y en el caso de una enfermedad como COVID, algo que no esperábamos, que se convirtió en una pandemia, y la diferencia es la gente que entraba a salud pública, muchos de ellos ya no salían. Y la gente que entraba a salud privada era más certero que tu resultado fuera favorable y no fallecieras. La diferencia es quién ponía el capital y en eso entraba la suma asegurada de un contrato. No sé si con eso más o menos te da un panorama general. Oh, buenísimo, creo que es muy, muy buena información y muy interesante todo lo que nos comentaron hoy. Repito, conocimos un poco más a fondo cómo funcionan, qué son los seguros y la importancia de por qué debemos adquirirlos. Pero aquí en México no hay mucha cultura de ello, ¿no? De obtener un seguro de vida, de gastos médicos mayores, de auto, pues yo no sabía, pero el 60% no tiene seguro. Entonces, el 60% no lo tiene. Es muy interesante también conocer esas estadísticas, porque sabemos la realidad también del panorama del país. Entonces, yo les agradezco muchísimo, muy interesante la plática de hoy, Luis. Un placer. Gusto. Rosita, muchas gracias. No sé si manejan redes sociales donde los puedan seguir. Sí, tenemos una que se llama Gastos Médicos Mutus, a través de Luis del Río. También tienen ahí contratos de seguros de grupo, individuales y convenios especiales para empresas, que a la empresa no le cuesta un solo peso y incrementa el nivel de prestaciones para sus trabajadores sin costo, que esa es la parte padre, y con reducciones en las inversiones para sus trabajadores. Y muchos de ellos aparte son deducibles de impuestos. Entonces tenemos una trifecta buenísima, que no le cuesta a la empresa, reducción en costos, y algunos de ellos son deducción de impuestos. Entonces es un programa muy interesante, y mi teléfono para lo que necesiten,
5513530432. Se lo repito, 5513530432. Conéctenme con WhatsApp y con todo gusto yo me reporto con ustedes y vemos sus necesidades y diseñaremos algo al nivel de su particularidad especial. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Al Un contrario. placer que hayan estado aquí con nosotros. Y recuerden suscribirse al canal porque aquí vamos a tener más pláticas, vamos a estar hablando de más temas. Como han visto, hemos tenido una variedad de temas en este podcast interdimensional. Yo soy Iker Capistrán, suscríbanse y nos vemos en la próxima.